Se burló del nuevo empleado, sin saber que el director general estaba sentado justo detrás de él. Ni siquiera se había quitado el abrigo cuando empezaron a reírse de él. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. Jaden Ross estaba de pie cerca del borde de la oficina, sosteniendo una bolsa de la empresa como si fuera un salvavidas. Su corbata era demasiado corta. Su camisa tenía una arruga que no había notado hasta que fue demasiado tarde. Había practicado su sonrisa en el espejo del baño antes de entrar, pero ahora, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y las miradas de docenas de personas desconocidas, sentía que su rostro había olvidado cómo moverse. El escritorio con su nombre estaba cerca del centro de la sala. Lo llamaban espacio abierto, cultura colaborativa, pero parecía más un escenario. «Hola, carne fresca», le dijo alguien. «Primer día, ¿eh?» Jaden se giró, tratando de seguir la voz. Un hombre con el pelo peinado hacia atrás y una chaqueta 2 tonos demasiado brillante se recostó en su silla, sonriendo. Brent Halverson, asociado senior, aunque parecía que estaba haciendo una audición para un papel en una serie de televisión sobre startups. Jaden esbozó una sonrisa nerviosa. «Sí, Jaden, solo...» «Oh, no te preocupes», le interrumpió Brent, lo suficientemente alto como para que toda la fila lo oyera. «Todos hemos pasado por eso. Algunos simplemente hemos elegido mejor el vestuario». Una risa nerviosa recorrió la sala. Jaden sintió que el calor le subía por el cuello. Bajó la mirada hacia su camisa abotonada. No era de diseño, pero estaba limpia. Era la mejor que tenía. Se tragó la disculpa que le subió a la garganta. No quería dársela. «Relájate», dijo Brent, sin dejar de sonreír. «Encajarás en cuanto descubras dónde está el café y cómo no parecer un becario nervioso durante las presentaciones». Más risas. Jaden asintió levemente, sin saber dónde poner la mirada. Se dirigió a su escritorio y desempaquetó en silencio, tratando de ignorar las miradas. El monitor era demasiado alto. El teclado estaba pegajoso. Nada parecía estable. Al otro lado de la sala, alguien se levantó de la última fila y se acercó. Pasos silenciosos, sin expresión. «Jaden, ¿verdad?», preguntó el hombre con voz tranquila. Jaden asintió. «Sí, soy Mike. No te preocupes por ellos. Aquí hay mucho ruido hasta que se calma». Jaden esbozó una sonrisa forzada. «Gracias». Mike asintió una vez y volvió a su asiento, cerca de la ventana. Llevaba un jersey negro liso sin tarjeta identificativa. No se parecía a los demás. No hablaba en voz alta. No tecleaba constantemente en el teléfono. Solo observaba. Brent echó un vistazo a la pantalla de Jaden unos minutos más tarde y resopló. «¿Abres Excel con el ratón? Vaya, bienvenido al 2009». Otra risa detrás de él. Jaden apretó los labios. No dijo nada. Solo volvió a hacer clic en el archivo, obligándose a mantener la mano firme. Mike levantó la vista de su portátil al otro lado de la sala. Su mirada se posó brevemente en Brent. Luego volvió a Jaden. La sala zumbaba con conversaciones triviales y el clic de los teclados. Nadie más dijo una palabra. Jaden terminó de introducir los datos de muestra. Su corazón seguía latiendo demasiado rápido. No esperaba amabilidad, pero tampoco esto. Pensaba que si mantenía la cabeza gacha y trabajaba duro, sería suficiente. No sabía que alguien había estado observándolo todo desde unos metros de distancia. No porque fueran entrometidos, no porque estuvieran aburridos, sino porque era la única persona en la sala que sabía exactamente lo que Brent no sabía. El hombre ante el que se burlaban de Jaden no era un gerente junior. Era el director general, y no había dicho ni una palabra. Todavía. Lo que pasa con las risas en la oficina es que siempre tienen una forma. O te envuelven o te excluyen.
Jaden se sentó en su escritorio, fingiendo leer los materiales de incorporación, con la mirada recorriendo el mismo párrafo una y otra vez. Podía sentirlo, el murmullo a sus espaldas, las miradas, el modo en que las voces se bajaban cuando se movía y se alzaban cuando se sentaba de nuevo. Había empezado poco a poco, unos cuantos comentarios improvisados. Luego Brent lo convirtió en un juego. Oye, Jaden, le llamó Brent desde el otro lado de la oficina. ¿Has usado Slack alguna vez o todavía tienes conexión por modem? Se oyó otra risita, no de todos, pero sí de algunos, suficiente para que Jaden se tensara el cuello mientras asentía y sonreía sin levantar la vista. Mel, una analista callada que se sentaba 2 filas más allá, levantó la vista brevemente de su monitor y frunció el ceño, pero no dijo nada. Nadie lo hacía nunca. Brent se recostó en su silla, girando lentamente en un círculo. Le doy una semana antes de que haga clic en responder a todos y destruya un departamento. Eso provocó una carcajada más fuerte de alguien del departamento de marketing. Jaden sintió que se le enrojecía la cara. No respondió. Mantuvo la mirada fija en la pantalla. No era seguro defenderse. No allí. Todavía no. Al otro lado de la sala, Mike, que para la mayoría seguía siendo simplemente Mike, estaba sentado en la misma silla de la esquina que antes, con un bloc de notas abierto sobre las rodillas. No estaba escribiendo, no estaba haciendo clic en paneles de control, ni desplazándose por las noticias como el resto. Estaba observando, sin mirar fijamente, sin acechar, solo observando. Llevaba allí sentado desde las 8 de la mañana, con el mismo jersey negro y la misma actitud impasible. La mayoría pensaba que estaba siguiendo a alguien de operaciones, quizás haciendo una auditoría, quizás era el nuevo consultor de liderazgo de recursos humanos. Las conjeturas se acumulaban rápidamente, pero ninguna se acercaba a la verdad, porque la verdad era algo que nadie en la sala había considerado. Era el director general, y aún no se había presentado. A propósito, observaba a Brent con una quietud que no llamaba la atención. Simplemente lo absorbía todo. Observaba cómo los demás se reían con Brent, o al menos fingían hacerlo, para no meter la pata. Se fijaba en quién hablaba, en quién no. Cuando Jaden se levantó para tomar un café, Brent volvió a llamarlo. Intenta no tropezar con la máquina de café, novato. Jaden se quedó paralizado durante un segundo. Luego siguió caminando. En la zona de descanso soltó un largo suspiro. Le temblaban las manos. No era solo por la burla, era por lo familiar que le resultaba todo aquello. Había dejado su último trabajo precisamente por eso. Y ahora, solo 2 días después, sentía que estaba volviendo a pasar. El lento desmoronamiento. El momento en el que te das cuenta de que un lugar puede que no te vea como una persona, sino como una molestia. Se sirvió café con cuidado y se apoyó en la barra, con los ojos cerrados. ¿Estás bien?, le preguntó una voz detrás de él. Se dio la vuelta. Era Mel. No sonreía, solo lo miraba con preocupación, tranquila. Sí, respondió rápidamente. ¿Todo bien? Ella arqueó una ceja. No lo parece. Él se encogió de hombros. Supongo que solo estoy adaptándome. Ella asintió una vez y luego bajó un poco la voz. Brent es un idiota. No te lo tomes como algo personal. Jaden bajó la mirada. Parece personal. Ella hizo una pausa. Sí, lo es. Se quedaron en silencio durante un instante. Luego Mel añadió, casi en un susurro, lleva aquí mucho tiempo. Sabe cómo salirse con la suya. Jaden soltó una risa suave que no llegó a sus ojos. Sí, he conocido a gente así. Volvieron a sus escritorios sin decir nada más. Pero Mike lo vio todo. La broma, la pausa, la defensa, el silencio que siguió. Garabateó algo en su blog. Un nombre, una nota. Más tarde ese mismo día, Brent hizo otra broma. Algo sobre la universidad de Jaden.
algo más alto de lo necesario. Jaden levantó la vista solo un segundo y vio que Mike estaba mirando. No se reía. Solo miraba a Brent como si ya supiera cómo iba a terminar aquello. La sala era acristalada y silenciosa, escondida en la parte trasera de la oficina como un pensamiento olvidado. Mike estaba sentado con la silla ligeramente girada hacia la ventana, el teléfono pegado a la oreja y la mirada fija en el espacio abierto que había afuera. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de escuchar cómo humillaban 2 veces al mismo empleado antes de la hora de comer. No, todavía no necesito un informe completo, dijo en voz baja al teléfono. Solo estoy recopilando información. Observando. Una pausa. Sí, sigue con Mike. No lo cambies todavía. Se inclinó hacia adelante, con el codo apoyado en la mesa y los dedos trazando el borde de una taza de cerámica que no se había movido en toda la mañana. Escuchó durante un largo rato y luego dijo, necesito ver cómo tratan a la gente cuando no saben que estoy aquí. Esa es la única versión que cuenta. Luego colgó. Al otro lado del cristal, Brent contaba otra historia, esta más ruidosa, más cruda, más para impresionar que por su contenido. Algo sobre un antiguo becario que había derramado una bebida sobre los zapatos del director financiero y había acabado desapareciendo como un fantasma. La gente que lo rodeaba se rió, no porque fuera gracioso, porque era más fácil. Jaden estaba sentado 2 filas más allá, con los ojos pegados a la pantalla. Sus dedos se cernían sobre el teclado, como si no pudiera decidir si escribir o salir corriendo. Mike lo observó más tiempo que los demás. Había algo en la postura de Jaden. No estaba destrozado, ni siquiera asustado, solo preparado, como alguien que ha sido golpeado por una ola y está esperando la siguiente. Se levantó de la silla y salió de la sala acristalada. Buenos días, dijo en voz baja al gerente que estaba cerca, un hombre llamado Clark, cuya etiqueta con el nombre siempre estaba ligeramente torcida. Clark se enderezó. Oh, hola Mike, ¿verdad? Mike asintió. ¿Tienes un momento? Clark lo siguió unos pasos fuera de la oficina, hasta un tramo más tranquilo del pasillo. Mike no alzó la voz, no frunció el ceño, solo preguntó, ¿ves lo que está pasando ahí fuera? Clark se movió incómodo. ¿A qué te refieres? El chico nuevo, Jaden. Clark se rascó la nuca. Sí, Brent le está haciendo la vida imposible. Es algo típico de Brent. Bromea. Mike ladeó la cabeza. ¿Así es como lo llamamos? Clark soltó una risa nerviosa. No es peligroso, solo es de la vieja escuela. Dijo Mike. ¿Cómo crees que lo llama Jaden? Clark no respondió. Mike dejó que el silencio se prolongara. Luego añadió, solo para que lo sepas, Jaden era el mejor de su promoción. Es ex militar. Me lo recomendó alguien en quien confío. Lo pedí personalmente. Clark parpadeó. ¿En serio? Sí, es curioso cómo la gente deja de hacer preguntas cuando un currículum parece sencillo. Mike dio un paso atrás hacia el suelo. A ver si mañana las cosas empiezan a sonar diferentes. Clark asintió lentamente. Entendido. Mientras Mike regresaba a su escritorio, pasó junto a Brent sin mirarlo. Pero Brent lo miró 2 veces, como si de repente no estuviera seguro de quién era realmente el tipo callado que estaba cerca de las ventanas. De vuelta en la sala acristalada, Mike se sentó de nuevo y escribió una palabra en la esquina de su cuaderno. Patrones. Luego lo cerró y esperó. La broma sonó como una bofetada, fuerte, inesperada y lo suficientemente dura como para dejar huella incluso después de que las risas se apagaran. Jaden apenas se había sentado en el extremo más alejado de la larga mesa cuando Brent volvió a empezar. La comida del equipo se había programado como una sesión informal para estrechar lazos. Hamburguesas, cerveza, risas.
Todo bajo la bandera de la cultura del lugar de trabajo. Pero para Jaden era más bien como un examen para el que no había estudiado. El restaurante estaba abarrotado. Mesas de madera, ladrillos a la vista, ruido ambiental que se elevaba como estática. Gente de 3 departamentos apiñada en una sola fila. Brent se había asegurado de sentarse justo en el centro, donde podía presidir la reunión. Jaden se sentó 2 asientos más allá, entre un diseñador junior y un chico de informática que no había dicho ni una palabra. Muy bien, dijo Brent con una sonrisa burlona, alzando la voz por encima del ruido de los cubiertos. Ya que tenemos un nuevo miembro en el equipo, quizá deberíamos presentarnos. Jaden, cuéntanos algo divertido sobre ti. Jaden levantó la vista, vacilante. Yo... Brent lo interrumpió. No te preocupes, tío, ya hemos leído tu currículum. Muy impresionante. Me encantó la parte en la que pusiste Microsoft Word en tus habilidades técnicas. Risas. No todos, pero suficientes. Jaden esbozó una sonrisa débil y bajó la vista hacia su vaso de agua. En serio, dijo Brent, levantando su teléfono. Lo busqué antes. Veamos. Ah, aquí está. Altamente competente en comunicación y sinergia colaborativa. Es una forma elegante de decir, hablo con la gente. No. Más risitas. Alguien murmuró, oh, tío, entre dientes. El tipo de reacción que no era divertida, solo incómoda. Jaden no dijo nada. Y la foto, continuó Brent, no te juzgo, solo digo que me recuerda a los anuarios, como el más probable de dejar un mensaje sin leer. Esta vez, las risas fueron más bajas, desiguales. 1 o 2 personas apartaron la mirada. El diseñador que estaba al lado de Jaden tosió con incomodidad. Jaden se levantó, sin decir nada, sin responder con ira. Solo se oyó el suave roce de una silla al retroceder y el tintineo de un tenedor dejado en un plato. Se dirigió hacia el letrero del baño, en la parte de atrás, con los hombros rígidos y los pasos cuidadosos. Brent se rió de nuevo, encogiéndose de hombros. ¿Qué público más difícil? Al otro extremo de la mesa, alguien había dejado de comer. Mike Dorian dejó su hamburguesa, se limpió las manos con una servilleta y miró directamente a Brent. ¿Cómo se llama?, preguntó en voz baja, lo justo para que lo oyeran los que estaban cerca. Brent parpadeó, sorprendido. ¿Quién? ¿Jaden? Mike asintió. Brent se rió, ahora inseguro. Sí, Jaden Ross, el chico nuevo. Empezó el lunes. Mike cogió su bebida, con la mirada fija. Gracias. No dijo nada más. Simplemente volvió a comer. Pero su tono, monó, tranquilo, definitivo, cambió el ambiente. Algunas personas intercambiaron miradas. Una persona articuló algo sin decirlo. Mel, sentada frente a Mike, lo miró por un segundo. Ella lo sabía. Fue el cambio más pequeño en la sala, pero Brent no lo notó. Más tarde, cuando Jaden regresó, mantuvo la mirada baja y la boca cerrada. Nadie le dijo nada, pero tampoco nadie se rió. La sala se había vuelto más silenciosa, menos informal, como si algo invisible hubiera entrado y se hubiera sentado a su lado. Mike terminó de comer sin levantar la vista, pero, en su interior, algo ya había encajado. Se había cruzado la línea, y ahora ya no se trataba solo de observar. Se trataba de lo que vendría después. Las luces fluorescentes del baño zumbaban baja y constantemente, como si intentaran ahogar el sonido de la respiración. Jaden estaba de pie frente al lavabo, con las manos agarradas al porcelana y la cabeza gacha. Su reflejo lo miraba fijamente, ojos cansados, cuello un poco desalineado, mandíbula apretada con más fuerza de la necesaria. Había aguantado la orientación, sobrevivido a las presentaciones del equipo, sonreído cuando no quería. Pero la broma del almuerzo, esa le había afectado de otra manera. No estaba enfadado,
No exactamente. Estaba cansado de ser el blanco fácil de las burlas, de que la sala se quedara en silencio cuando entraba, de que las voces a sus espaldas se hicieran lo suficientemente fuertes como para que las oyera, como si quisieran que las oyera, pero también quisieran fingir que no tenían ningún significado. Respiró hondo y luego otra vez. Echarse agua en la cara no sirvió de nada. Nunca servía. No oyó que se abriera la puerta. ¿Estás bien? Jaden levantó la vista. Mel estaba de pie cerca del umbral, sin entrar, solo esperando. Él esbozó una pequeña sonrisa. Sí, solo necesitaba un momento. Mel no se movió. Lo que ha hecho Brent ha estado muy mal. Jaden se encogió de hombros y cogió el dispensador de toallas de papel. Da igual, es uno de esos tipos, ¿no? Sí, dijo ella. Uno de esos tipos que lleva aquí tanto tiempo que se cree intocable. Se secó las manos sin apartar la mirada del espejo. No debería haber vuelto, dijo en voz baja. Debería haber seguido caminando y haber salido por la puerta. ¿Por qué no lo hiciste? Dudó. Porque si me voy cada vez que alguien como él me ataca, nunca me quedaré en ningún sitio el tiempo suficiente para demostrar que pertenezco a ese lugar. Mel asintió lentamente. Lo entiendo. ¿De verdad? Sí, dijo ella. El primer año que estuve aquí, lloraba en este baño 2 veces por semana. Pensaba que si trabajaba más duro, sonreía más y me quedaba callada el tiempo suficiente, dejarían de hacerlo. Jaden la miró fijamente. No había lástima en su rostro, solo algo firme, algo sincero. No lo hicieron, añadió. No de inmediato, pero encontré gente que se fijó en mí, que me escuchó. Jaden se apoyó en el lavabo, con los brazos cruzados. ¿Crees que alguien aquí te escucha? Mel no respondió de inmediato. Luego dijo, alguien lo hace. Él ladeó la cabeza. ¿Quién? Ella se limitó a encogerse de hombros. Ya lo verás. Jaden bajó la vista hacia la servilleta de papel arrugada que tenía en la mano. No quiero ser la anécdota de la oficina. ¿Sabes? El tipo que no sabía aceptar una broma. Mel se acercó un paso y bajó la voz. No lo eres. Y no era una broma. Era acoso con camisa y corbata. Se quedaron allí en silencio durante un momento. ¿Tienes pensado dejarlo? Preguntó ella. Él se detuvo. No lo sé. Ella asintió como si lo esperara. Quizá quedes lo suficiente para ver cómo acaba esta semana. Luego decides. Él asintió. No era una promesa, solo un quizá. Mel se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir, añadió, por si te sirve de algo, he visto pasar por aquí a mucha gente nueva. Tú eres diferente. Jaden frunció el ceño. ¿Diferente en qué sentido? Todavía crees que las cosas pueden cambiar, dijo ella. Eso es raro por aquí. Luego se marchó. Jaden se quedó solo de nuevo, y el silencio volvió como la marea. Se miró una vez más en el espejo. La misma camisa arrugada, los mismos ojos cansados, pero algo pequeño había cambiado. Un peso que ni siquiera sabía que llevaba se sentía un poco más ligero. Quizás ella tenía razón, quizás alguien estaba escuchando, y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para que alguien lo viera. La invitación del calendario no incluía ninguna explicación, ni asunto, ni agenda. Solo una hora, 9 semanas y un nombre que Jaden no reconocía. M. Dorian. Lo miró fijamente durante un rato, sin saber si se trataba de un error. Lo primero que pensó fue que tenía algo que ver con TI. Quizás alguien de sistemas internos necesitaba una revisión. Pero no figuraba ningún departamento. No había ningún asistente en copia. Solo la invitación, en su bandeja de entrada, como un desafío silencioso. Al otro lado de la oficina, Brent se reía de algo otra vez, en voz alta, de forma teatral. Jaden ya no se molestó en intentar seguirlo.
Mantuvo la vista en la pantalla y hizo clic en aceptar. A las 8:58 se levantó de su escritorio y se alisó la camisa. Dudó si ponerse la chaqueta de repuesto que tenía en el respaldo de la silla, pero ya no importaba. Fuera lo que fuera esa reunión, no iba a entrar con autoridad, solo con curiosidad. Mel levantó la vista de su monitor cuando él pasó por delante. ¿Vas a tu reunión misteriosa?, le preguntó. Él esbozó una leve sonrisa. ¿Sabes quién es? Ella se encogió de hombros. Tengo una idea. ¿Se supone que eso es reconfortante? Depende, dijo ella. ¿Te gustan las sorpresas? Él no respondió. Siguió caminando. La invitación indicaba Suite 7A, una de las oficinas ejecutivas más pequeñas del extremo del edificio, escondida detrás de paredes de cristal y persianas opacas. Pasó por delante de salas de conferencias llenas de gente hablando por pantallas, garabateando en pizarras blancas, presentando cosas demasiado rápido y demasiado alto. La suite 7A estaba en silencio. Llamó suavemente. Adelante. La voz le resultaba familiar, tranquila, firme. Jaden abrió la puerta y se quedó paralizado a medio entrar. Sentado detrás del escritorio, con las mangas remangadas y sin placa identificativa, estaba el hombre de la esquina de la oficina, Mike. Excepto que ahora no era solo Mike. Se levantó y le tendió la mano por encima del escritorio. Jaden, gracias por venir. Jaden avanzó lentamente. Le estrechó la mano. Yo creía que estabas en informática. O, no sé, haciendo de sombra a alguien. Mike sonrió levemente. He estado observando un poco. Jaden parpadeó. ¿Y a qué te dedicas? El hombre se sentó y juntó las manos. Oficialmente, soy Michael Dorian, el director general. A Jaden se le cortó la respiración. Se quedó allí de pie, sin saber si sentarse, disculparse o ambas cosas. Mike, Michael, le indicó la silla frente a él. Por favor, siéntate. No te preocupes, no estás en problemas. Jaden se dejó caer en la silla como si fuera a desaparecer bajo él. Michael continuó. Quería conocerte. He estado observando la planta esta semana, no por los indicadores de rendimiento ni los informes trimestrales. Por otra cosa. Jaden no dijo nada. No se fiaba de su voz. Fundé esta empresa hace 12 años, dijo Michael con un tono tranquilo y firme. Y entonces me prometí una cosa. Nunca olvidaría lo que se siente al ser la persona con menos poder de la sala. Jaden levantó la vista, solo un poco. Michael se inclinó hacia adelante. Esta semana te he visto entrar en una cultura que se ha deteriorado. He visto cómo te trataban. He visto quién se reía y quién se quedaba callado. Y he visto quién intentaba ayudar. Jaden bajó la mirada hacia sus manos. He leído tu currículum, añadió Michael. Todo, incluidas las partes de las que se burlaban. Jaden apretó la mandíbula. Y para que lo sepas, dijo Michael, no incluyes Microsoft Word porque sea llamativo. Lo incluyes porque alguien te dijo una vez que pusieras todas las habilidades que tienes, por si acaso. Eso me dice que no das nada por sentado. Me dice que te esfuerzas por todo. Jaden levantó la vista lentamente. Michael le miró a los ojos. Me has enseñado más sobre esta empresa en 3 días que algunos de mis vicepresidentes en 3 años. Jaden se recostó en la silla, atónito. Así que, dijo Michael suavizando el tono, cuéntame lo que has visto. Quiero la verdad. Y por primera vez desde que había entrado por la puerta principal el lunes, Jaden sintió que sus hombros comenzaban a relajarse. Alguien le había preguntado, y esta vez alguien realmente lo estaba escuchando. La sala estaba en silencio, pero las palabras permanecieron con él mucho tiempo después de salir de allí. Jaden cruzó la planta abierta con algo nuevo en el pecho. No era orgullo, no era confianza, era algo más sutil que eso. Era como estar bajo la luz del sol después de días de lluvia
y no saber muy bien qué hacer con el calor. Pasó por delante del escritorio de Brent sin detenerse. Brent no levantó la vista, no porque estuviera evitando a Jaden, sino porque simplemente no tenía ni idea de dónde había estado, ni idea de con quién acababa de hablar. De vuelta en su asiento, Jaden abrió un documento en blanco y se quedó mirando el cursor. Parpadeaba como si estuviera esperando, como si supiera que algo había cambiado. Porque algo había cambiado. Michael Dorian no había tomado notas durante la reunión. No le hacía falta. Se había limitado a escuchar, en silencio, con ese tipo de quietud que hace que la gente diga más de lo que quiere. Jaden no tenía intención de hablar mucho. Pensaba hacer un resumen cortés, quizá comentar algunas impresiones superficiales. Pero, una vez que empezó a hablar, todo salió a la luz. Las bromas, el silencio, el agotamiento de ser juzgado antes incluso de abrir la boca. Esperaba que Michael lo defendiera, que lo explicara como cultura de la oficina o dificultades de crecimiento, pero no lo hizo. Solo asintió lentamente y dijo, he dejado que este lugar se descuidara. Esa confesión por sí sola fue más dura que cualquier disculpa. Jaden se detuvo, sin saber qué hacer ante tanta honestidad por parte de alguien tan importante. Pero entonces Michael se inclinó hacia adelante y le preguntó, si fueras yo, ¿por dónde empezarías? Jaden dudó. Luego respondió, empezaría por los que creen que nunca serán reemplazados. Michael sonrió. No fue una sonrisa burlona, algo más tranquilo, como un alivio. Ahora, Jaden estaba sentado en su escritorio y escribía esas mismas palabras en un documento nuevo. Solo un título, solo un comienzo. No sabía si alguien lo leería alguna vez, pero le parecía bien escribirlo, nombrarlo. A unos escritorios de distancia, Mel le llamó la atención. Levantó una ceja en una pregunta silenciosa que solo dos personas que han pasado por la misma tormenta pueden compartir. Jaden asintió. Ella sonrió y volvió a su pantalla. Al otro lado de la sala, Michael volvió a entrar en la oficina con un bloc de notas en la mano. Sin fanfarria, sin anuncios. Simplemente pasó entre las filas de monitores y tazas de café, sin apenas notar la tensión. Solo que esta vez algo lo seguía. La conciencia. Las cabezas se giraron, no todas a la vez, sino gradualmente. Las personas que no lo habían notado antes se detuvieron, sin saber si debían saludarlo, si se suponía que debían conocerlo. Brent levantó la vista de su pantalla, sorprendido de ver al tipo callado, pasando por recursos humanos con alguien de legal a cuestas. Sus miradas se cruzaron brevemente. Michael no sonrió. No hacía falta. Atravesó la sala como alguien que ya había decidido lo que iba a pasar a continuación. Jaden no lo miró mientras se alejaba. No hacía falta. Había hecho lo que mucha gente nunca tiene la oportunidad de hacer. Lo habían visto, había hablado, y el hombre que importaba lo había escuchado. El murmullo de la oficina era diferente. La gente lo sintió antes de verlo, como un cambio de presión justo antes de una tormenta. Las pantallas se atenuaron. Las conversaciones se ralentizaron. Las sillas crujieron al girarse los cuerpos, uno a uno, hacia la parte delantera de la sala, donde solían comenzar las reuniones generales con charlas incómodas y aplausos tibios. Esta vez no. Michael Dorian estaba de pie al frente, sin nada detrás, sin diapositivas, sin gráficos, solo él, con las mangas de la camisa remangadas y el cuaderno cerrado en la mano. Su expresión era indescifrable, tranquilo, pero no informal, como un hombre que había estado callado durante demasiado tiempo y finalmente había decidido hablar. Nadie lo presentó, no era necesario. He pasado parte de la semana en la planta, dijo con voz firme, lo suficientemente alta como para que se le oyera en todos los rincones. No lo anuncié, no traje un equipo de cámaras ni envié un memorándum. Simplemente me senté, observé y escuché. Silencio.
No incómodo, pero tenso, concentrado. Se podía sentir el cambio, como si las paredes se inclinaran para escuchar. Observé a la gente trabajar. Observé cómo se ayudaban unos a otros. Observé a algunas de las personas con más talento de este edificio trabajar con amabilidad, paciencia y humildad. Hizo una pausa. Luego su tono cambió, apenas, pero lo suficiente. Y observé a otros hacer lo contrario. Recorrió la sala con la mirada. No mencionó nombres. No era necesario. Las palabras flotaban en el aire como una advertencia y un espejo al mismo tiempo. Observé a alguien hacer bromas a costa de otra persona, día tras día, lo suficientemente alto como para humillarla, lo suficientemente bajo como para evitar responsabilidades. Observé a otros reírse, no porque les pareciera gracioso, sino porque era más fácil que decir algo. Jaden se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza detrás de las costillas. Podía sentir cómo Mel contenía la respiración a su lado. Y vi cómo la persona que era objeto de todas esas burlas seguía apareciendo. Continuó Michael. Seguía trabajando, seguía manteniendo la cabeza alta, incluso cuando los demás intentaban hacerle sentir pequeño. Brent se movió en su asiento. No mucho, pero lo suficiente. Michael no le miró. No hacía falta. Algunos de vosotros pensáis que el liderazgo tiene que ver con el volumen, con la visibilidad, con tener el título adecuado en la firma de vuestro correo electrónico. Miró lentamente a través de la sala. No lo es. Dejó que el silencio se prolongara de nuevo. No era una pausa, era una afirmación. El liderazgo es cómo actúas cuando nadie te ve. Cómo tratas a la voz más silenciosa de la sala. A la persona sin autoridad, sin influencia, sin poder. Si no puedes respetarlos, no perteneces a un puesto de influencia. Ni aquí, ni en ningún sitio. En algún lugar al fondo, una silla crujió. Alguien exhaló. Michael no se inmutó. Esta empresa no recompensará la crueldad, ni disfrazada de humor, ni disfrazada de antigüedad, y desde luego, tampoco disfrazada de tradición. Echó un último vistazo a la sala. No estoy pidiendo un cambio de cultura, les estoy diciendo que ya ha comenzado. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. No hubo aplausos, solo silencio. Brent se quedó mirando su escritorio. Los demás evitaban su mirada. Jaden se sentó con las manos en el regazo, sin saber si debía respirar, llorar o reír. Mel le tocó el brazo una vez, con suavidad y brevemente, antes de volver a su trabajo. A partir de ese momento, la sala se movió más lentamente, más en silencio. No por miedo, por otra cosa, por conciencia. De ese tipo que no desaparece. El tipo que dice que alguien está observando, y no solo el director general. El lunes siguiente, la oficina parecía diferente, no más ruidosa, ni más silenciosa, simplemente más alerta, como una habitación en la que alguien había abierto por fin una ventana y nadie sabía muy bien qué hacer con el aire fresco. Jaden llegó temprano, no porque tuviera que hacerlo, porque quería. Por primera vez desde su primer día inestable, no sentía que estuviera yendo a defenderse. Entró, dejó su bolso junto a su escritorio y se conectó sin dudar. Esta vez, ninguna mirada lo siguió. No hubo murmullos, solo el suave zumbido de las teclas y el café preparándose. Miró hacia el frente de la sala. La silla de Brent estaba vacía. Pasaron 10 minutos, luego 20. A las 9:17 Brent entró, diferente, sin arrogancia, sin saludar en voz alta, sin desviarse para provocar risas. Se dirigió directamente a su escritorio, con la mirada baja y los labios apretados. No miró a nadie, no habló. Solo se sentó y abrió su ordenador portátil como si eso fuera a salvarlo. Algunas personas levantaron la vista. Una susurró algo detrás de su mano, pero no hubo risitas,
ni bienvenidas. Solo un silencio cargado de tensión. Se había corrido la voz, no toda la historia, no los nombres, solo lo suficiente. Evaluación del rendimiento, aviso ejecutivo, problemas de conducta. El lenguaje había sido limpio y oficial, pero el significado subyacente era claro. La sala había cambiado. Mel se deslizó en su silla junto a la de Jaden, sosteniendo su té como siempre. Lo miró y le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. ¿Estás bien?, le preguntó. Él asintió. Sí, en realidad, sí. Ella dio unos golpecitos en la pantalla para activarla y añadió. No volverá a ponerte a prueba. Lo sé, dijo Jaden. No esperaba que importara. Decirlo en voz alta, no creía que fuera a cambiar nada. No lo ha cambiado, dijo ella. Tú lo has cambiado. Jaden se recostó en la silla, dejando que esas palabras calaran en él. Miró hacia la oficina. La gente trabajaba, charlaba, reía, pero no de nadie. Al otro lado de la sala, Michael Dorian caminaba por el pasillo principal, vestido como siempre, tranquilo, sencillo, sin pretensiones. Pasó junto al escritorio de Jaden sin reducir la velocidad, pero esta vez asintió con la cabeza. No fue un gesto corporativo. No fue uno de esos saludos vagos destinados a causar buena impresión. Era para él. Jaden le devolvió el gesto. Nadie más dijo nada. No era necesario. El mensaje ya había sido recibido. Cerca de los ascensores entró una joven. Tenía los ojos nerviosos y una mochila demasiado grande para su complexión. Se quedó cerca de la recepción, mirando a su alrededor como si no estuviera segura de estar en el lugar correcto. Jaden se levantó. Se acercó. «Hola», dijo. «¿Eres nueva?» Ella asintió. «Acabo de empezar hoy. Soy Aubrey». «El primer día es duro», dijo él con una sonrisa. «Vamos, te lo enseño todo». No tuvo que mirar atrás para saber que Mel lo estaba observando, o que, en algún rincón, Michael también podría estar haciéndolo. Pero no lo hizo por ellos. Lo hizo porque alguien se había quedado a su lado cuando nadie más lo había hecho. Y ahora era su turno. El ciclo ya había empezado a cambiar. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.